buenas tardes, bienvenidos una vez más a Política Pública y algo más. José Munive Churio, buenas tardes. Buenas tardes, Daisy, buenas tardes, amables televidentes. Como siempre, un gusto inmenso compartir con ustedes este espacio, Política Pública y algo más, desde Valledupar, Cesar, Colombia. Para el mundo entero. En esta oportunidad con la grata presencia del artista Jorge Maestre, pintor, escultor, creador de escuelas de arte, profesor, jarlista, todo un personaje. Jorge, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Es un gusto y gracias por traerme a este espacio. Bueno, Jorge, aquí nosotros lo hemos invitado porque hoy queremos dedicarle un tiempo a la cultura, al arte. Perfecto. Queremos hablar de su vida como escultor, como pintor y todo lo que nombró aquí José Munive, pero de igual manera aquí en Política Pública y algo más también le queremos hacer un homenaje a ese gran pintor. Gran amigo, Cajuma. Gran amigo, sí señor, de usted, con quien compartió mucho. Bastante. Y que bueno, ya hoy no nos acompaña aquí en la vida terrenal, pero sabemos pues que allá en el cielo tendrá su lugar donde también llegarán todos esos artistas que nos alegraron con sus obras. ¿Cierto? Carlos Julio Márquez. Cajuma. Sí. Cajuma, conocido popularmente como Cajuma, Sí. nacido en Norte de Santander y adoptado por Valledupar, donde dejó sembrado mucho de lo que él produjo. Gran No, pintor. de hecho, en mí, Cajuma, sí, con Cajuma fue que yo aprendí a pintar. Cajuma llegó al barrio del Cañaguate como en el año 63, 64, algo así. Yo tendría como 13 años, él tenía como 19. Y comenzamos una amistad de muchísimos años. Qué bueno, qué bueno. Bueno, yo recuerdo cuando Cajuma volvió a Valledupar de Francia. De donde Europa. Donde estuvo allá en Europa una larga estadía que le sirvió para pulir su forma de pintar, su arte. Para cambiar más bien, Y- porque Cajuma era un gran pintor, pero un pintor realista. Realista, O sea, sí, él un paisaje, un bodegón, un retrato, era un retratista, casi una cámara fotográfica era Cajuma para un retrato. Y luego se fue a Europa y duró 3 años por allá. Estuvo en España, en Francia, Alemania, en Bélgica. Y él cambió su modo de pintar. Se le metió el bichito ese del arte moderno allá en Europa y trajo eso aquí a Valledupar y nunca más volvió a hacer el realismo. Nunca. De vez en cuando por ahí que le encargaban un retrato en carboncillo, lo hacía, pero él ya después que vino a Europa se dedicó fue a pintar eso. Surrealismo. Es como eso es expresionismo, es más o menos lo que él hacía, es un expresionismo. Bueno, en el homenaje que le hicieron ustedes los artistas en la Casa de la Cultura el día domingo, fueron muchos los que hablaron sobre quién fue Cajuma y precisamente una de las personas que me llamó la atención de lo que decía, porque se vio que conocía a Cajuma, habló de su vida y habló de la de Cajuma. Y yo creo que todos estábamos atentos escuchando lo que decía Jorge Maestre. ¿Por qué no le comenta precisamente al público? Es más, yo no le grabé ese día porque yo dije, él tiene que ir al programa. Pues él tiene que ir al programa, Pero me lo pasa llevo. es que a Cajuma, la mayoría de las personas que las conocen como artista, lo conocieron después que él vino de Europa. En cambio yo no, yo lo conocí antes de que se fuera para Europa, incluso estudiamos juntos en el interior, en un pueblo que se llama Nemocón, o sea, anduvimos mucho tiempo juntos. Su madre, la vieja Rosa, y mi mamá se hicieron grandes amigas, entonces era una amistad ahí que yo iba a la casa de la vieja Rosa y me ponían comida, y Cajuma iba a mi casa y mi mamá le ponía comida. Sí, pero usted Entonces, decía ese día que desde niño usted conoció a Cajuma y que Claro. prácticamente usted su arte lo desarrolló a mí más. me fue enseñó, con- claro, porque yo desde niño pues dibujaba y pintaba. Yo me acuerdo cuando estaba en primaria yo dibujaba caricaturas y copiaba a Tarzán y copiaba a Superman y tal. Ya a los 13 años, cuando yo lo conozco a él que llega a Valledupar, entonces ya la cosa se volvió más seria.
Oiga, yo lo vi a él pintando con un arte tan exquisito y yo le dije, bueno, enséñame. Entonces lo que hicimos fue que mi mamá nos prestó un cuarto en la casa, de mi casa natal, ahí en el Cañaguate, y ahí montamos un taller. Entonces templábamos los lienzos, ahí pintábamos, soñábamos con locura. Fue cuando él decidió llamarse Cajuma, que es, la K es Carlos, la J y la O es Julio, y la M a Cajuma. Era un seudónimo. Él se puso ese seudónimo. Yo también entonces me puse un seudónimo que Jorma, pero a mí eso nunca me gustó. Y dije, no, yo me llamo Jorge Maestre, ningún Jorma. Y él sí, toda la vida siguió con su Cajuma, entonces fue una infancia, una juventud muy buena, porque de verdad hicimos cosas y él lograba vender sus cuadritos y todo. Y pues esos fueron unos tiempos antes de que él se fuera para Europa. Como te digo, incluso nuestras mamás se pusieron de acuerdo y nos mandaron a estudiar a Nemocón, Cundinamarca. Allá hicimos el bachillerato y con la buena fortuna que el dueño de esos dos colegios eran unas normales femeninas y una normal masculina. Era un cura, se llamaba Ruperto Aguilera León, era un señor gigante, con una cara de bonachón impresionante. Y Cajuma se le ocurrió pintar a Pablo VI, que estaba en esa moda, era el Papa, Pablo VI, y ese cura cuando vio ese Pablo VI se nos espepitó, nos dio todo, nos dio hasta una casa donde dicen que Diego Fallon, el poeta, había escrito su famoso poema La Luna. Entonces nos dijeron, ahí vivió Diego Fallon, ahí escribió él su famoso poeta La Luna, ahí se los voy a prestar para que ustedes monten su taller. Y fue la época en que ya empezaba como de 17, de 18, que los traguitos, y resulta que el profesor de álgebra y geometría era un señor, un muchacho del Banco Magdalena, imagínate, un costeño, y vivía en el primer piso, y el internado era allá. Entonces nosotros hacíamos el plan de que estábamos trabajando y nos íbamos para el primer piso para salirnos a beber con el profesor de geometría. Cajuma y yo en ese pueblo la pasamos muy bacano, porque a nosotros nos dejaban salir, por eso de que el cura nos dio esa prevalencia, ¿no? Entonces nos fue muy bien en ese pueblo, chévere, estudiamos. Después con Cajuma, cuando ya regresó a Europa, yo viví en Bogotá y él también se fue a vivir a Bogotá, entonces vivimos también otros 3, 4 años ahí unidos en Bogotá, yendo aquí y allá, viendo exposiciones. Sí, con Cajuma vivimos mucho tiempo. Una vida de hermandad. Somos unos hermanos, claro. Exacto, éramos unos hermanos. Realmente eso fue alguien ahí en la Casa de la Cultura ese día, dijo, ustedes eran como hermanos. Yo dije, exacto, éramos como hermanos porque nos criamos. Mientras que las otras personas los conocen es por su lado profesional, claro, por su lado artístico, ¿no? Sus obras, su todo. Yo en realidad, cuando Cajuma llegó de Europa, que empezó a hacer cosas, a mí eso no me gustó. Yo prefería el Cajuma de antes de irse para Europa. En serio. Precisamente, Jorge, disculpe que le haya interrumpido, yo le quiero preguntar al respecto, porque muchos críticos de arte decían lo mismo que dijeron de García Márquez cuando escribió 100 años de soledad, de que había fusilado a Honorato de Balzac y su obra En la búsqueda de lo absoluto, que Cajuma no era congruente en su obra, que no tenía una secuencia lógica en su expresión. Desde luego, el arte es libre, ¿no? El arte es una forma de manifestar lo que, expresión personal, lo que uno lleva por dentro, correcto. Pero fíjese, la crítica es tan severa que a Obregón le dijeron que él no era un pintor, que él era un decorador. Entonces, ¿qué no puede suceder con Cajuma? De todas maneras, ¿qué opina usted, ya que usted ha dicho que le gustaba más el Cajuma de antes que el que vino de Europa, del cambio que tuvo Cajuma? Bueno, él se apasionó con eso. O sea, él no volvió, como le dije, él no volvió más nunca a pintar un cuadro realista. Lo que yo creo que él se empecinó en eso es porque
encontró en el folclore un nicho para él solito a hacer eso. ¿Comprende cómo es? No había competencia. No había quien le compitiera en ese sentido. Y entonces ya tú ves que sus obras todas giran alrededor de la idiosincrasia, de la música, del folclore vallenato. Tú ves que él pintaba era acordeonero, cajas, cosas de esas, y mujeres danzantes como si fueran de pilón y de esas cosas. Entonces, a mucha gente le encanta, a mucha gente le gusta la obra de Cajuma, esa última reciente, sobre todo una última que estaba haciendo, que por ahí me mostraron unos desnudos, como con un puntillismo, todos los cuerpos todos llenos como de puntos, como si fuera de la época del puntillismo ese de Georges Seurat y esa gente allá en Francia. De hecho, él tuvo que haber sido muy influenciado porque él me dijo que había visitado todos los museos en Francia, estuvo en el Louvre, en España fue al Prado, en Bélgica fue ese, ¿cómo se llama el museo? Bueno, entonces él se nutrió mucho del arte tanto antiguo como moderno y él no sé, escogió ese estilo. Tú sabes que la pintura te marca, ¿no? Claro. Sí. Lo bueno de la obra de Cajuma es que ves un cuadro donde sea y se puede decir eso es un Cajuma, claro, y no es un Jorge Maestre, ¿estamos de acuerdo? Entonces eso quiere decir que sí logró eso que quiere todo artista, que es crear un lenguaje que te identifique. Eso lo logró, eso sí lo logró. Pero personalmente de Churio, te digo, me gustaba más la obra de antes de irse para Europa que la última. Bueno, mire, esas son las realidades del arte. Muchas veces injustamente criticados, porque no se comprende, no entiende el común de las personas lo que está queriendo alcanzar el artista. Correcto. Y el hecho de haber logrado su identidad en la obra. Como bien dice Jorge Maestre, uno ve un cuadro y de inmediato eso es lo grande de un artista, ¿okay? Poder dar un lenguaje propio y que la gente te identifique inmediatamente. Cuando los artistas, su nombre, sí, claro, está firmando, el artista que logra eso lo consiguió, ¿comprendes? Claro. Lo consiguió. Claro, y es por ejemplo lo que hacía Obregón. Correcto, tú coges un cuadro de Obregón, tú dices Obregón, claro, botero. Entonces se llama el lenguaje artístico, él lo logró plenamente. O lo que hacía Lemaitre, correcto. No veía una acuarela, según Lemaitre. Exactamente. Correcto. Bueno, vamos a unos breves mensajes comerciales y ya volvemos aquí con este gran personaje que nos honra con su presencia. El Centro Cultural de la Música Vallenata, un símbolo de la arquitectura moderna que brindará espacios interactivos y académicos para conocer el origen, evolución e importancia del vallenato, referente de la cultura colombiana ante el mundo. Todos los hacedores de música vallenata serán beneficiados por el Centro de Cultura de la Música Vallenata. Vamos a conservar la historia de nuestro hermoso folclore. Gobierno del Cesar, lo hacemos mejor. Lo hacemos mejor. Regresamos aquí a Política Pública y algo más y con nuestro invitado especial, Jorge Maestre. Bueno, sigamos con el personaje que tenemos aquí, Cajuma, un personaje que tiene anécdotas por demás. Y un personaje bohemio, le gustó mucho el trago. Y usted que fue uno de esos amigos fieles que estuvo, fue una amistad de niñez y adolescencia y que estuvo allí con él desde esos tiempos. Conoce varias de esas anécdotas. Bueno, mira, cuando Cajuma se va para Europa, él se va a España. Pero en España él duró muy poquito tiempo y se fue a Francia. Entonces él se iba para los parques a hacer retratos y se vestía de indio y se hacía llamar Leindai, o sea, el indio en francés. Y él dice que hacía platica en los parques, en Francia eso se usa, ¿sí ves? Que la gente está en los parques pintando, sí, claro. Entonces él, como era tan buen retratista, cogía una persona, un momentico, tome, vale tanto, y se vestía de indio, se ponía un cintillo, una pluma, increíble, tremendo. Eso es que Leindai, o sea, el indio en francés, se hacía llamar, sí. Luego me acuerdo de esa anécdota que les estaba diciendo, Mari, me estaba diciendo de Bélgica.
Él trabajó en una fábrica de cerveza en Bélgica. Como les acababa de decir, los belgas son los que tienen la fama de hacer las cervezas mejores del mundo. Entonces te imaginas un beodo borrachón como Cajuma trabajando en una fábrica de cerveza. Me dice que se quedaba por las noches escondido y se metió unas peas de los barriles de la fábrica de cerveza. Don Cajuma fue un personaje y mira, murió en su ley. Él, como todo artista, lo que comentábamos ahorita, los artistas son bohemios, claro. Los artistas les gusta la noche, de ir de parranda, de partir con los tragos a hablar, porque un artista es una cosa que habla mucho sobre la historia, sobre los hechos, y no sé qué. Entonces él se quedó así. Cajuma todo el tiempo fue un gran bebedor, y como me dijo Emilio Building, que me entrevistó antes de ayer, ahí en Casica, que murió en su ley. Murió en su ley porque un tipo que está operado de corazón abierto tenía que cuidarse. A él no, a él le importó un carajo. Él siguió viviendo como si estuviera tranquilito y normalito. Y mira no que cambió eso su vida no cambió su vida, no cambió su vida. Siguió siendo Cajuma como era, el auténtico. Sí. Bueno, ustedes estudiaron en Nemocón. ¿Qué recuerda usted de esa estadía de ustedes dos allá? Me imagino, dos locos sueltos en París. Ajá, sí. Ese en Nemocón, Cundinamarca, fue muy bueno porque éramos internos. Nuestras mamás nos mandaron, fue interno. Entonces eso tenía que estar uno todo el tiempo allá. Y a uno le daban salida un sábado o un domingo. Pero por el hecho de Cajuma haber pintado ese Pablo VI y el padre Ruperto Aguilar a León se entusiasmó y supo quiénes eran y que éramos dos. Entonces nos dieron esa casa colonial, muy hermosa casa colonial en toda la plaza del pueblo de Mocón. Allí pintábamos y nos salíamos en las noches, aprovechando que las barracas de dormir estaban allá y uno aquí podía pasar de la casa a las barracas de dormir. Entonces nos íbamos a beber y regresábamos borrachos a la noche. Y yo hablaba y decía, cállate que no oyen, cállate que no oyen. En puntilla y así como era el cállate que no oyen. Llegábamos al dormitorio, estaban todos los alumnos durmiendo y nosotros de parranda, bebiendo. Con... Tremendo. Sí, tremendo era Cajuma. Yo me acuerdo que conocí una muchacha de ahí que Paulina. Y esa Paulina y su familia tenían una finquita en las afueras de Nemocón, y los domingos nos íbamos a hacer sancocho y a llevar aguardiente a beber en esa finquita. Pues fueron años muy maravillosos con Cajuma, muchas experiencias lindas. O como el cuento que les eché ese día ya de lo del circo, eso es sensacional. O sea, imagínate tú que en Valledupar los circos llegaban, Valledupar era muy pequeñito, apenas en ese entonces el barrio obrero era que estaba apenas empezando el barrio obrero. Valledupar nada más era el Cerezo, la Guajira y el Cañaguate. Ese era Valledupar en los años 60. Y ahí donde está el Parque El Viajero, ahí había un mercadito, que eran unas colmenas. Y entonces eran 3 colmenitas aquí, 4 o 5 colmenitas adelante y el resto era un campo abierto. Ahí llegaban los circos a Valledupar. Y en cierta ocasión llegó un circo y ese circo trajo una trapecista, qué mujer tan hermosa, cuerpo de gimnasta. Oye, Cajuma se la enamoró y se la quitó al circo. El circo se fue sin su trapecista, porque la trapecista se quedó con Cajuma. Ay, increíble, sí. Las historias de Cajuma y pintar, pues era nuestra pasión, ¿no? Casi todo el tiempo pintando, o sea, en la casa de él o en la casa de mi mamá. Teníamos dónde y cómo pintar y hacíamos cuadros y todo, muy bueno. Bueno, el domingo yo me di cuenta de que Cajuma era bastante querido por la gama de artistas que tenemos acá. De hecho, yo invité a una amiga que nos colabora mucho acá en la parte cultural, precisamente para acompañarnos aquí en el programa, para hacerle el homenaje a Cajuma, Rosa Cárdenas. Rosa, sí. Ahí se llama Daisy, la muerte de Cajuma me ha dolido tanto. Te voy a echar un cuento, mira. ¿Sabes que nuestras mamás nos mandaron para Nemocón? Nosotros dos no éramos los únicos del barrio del Cañaguate. Se fue mi hermana. Era una cosa que era más barato estudiar en Nemocón que estudiar en Valledupar. Entonces
Nerina Cárdenas, la hermana de la que acabo de nombrar, también se fue con nosotros para allá. Entonces Nerina Cárdenas eran dos colegios, la normal de varones y la normal femenina. Y las barracas eran, aquí está la barraca de los hombres, una calle, y aquí era la barraca de las mujeres internas. Entonces era una cosa ahí, y comíamos en el mismo sitio, una cosa que se llamaba el economato, una cosa así, eran unas mesas largas, entonces el salón gigante estaba partido, acá los hombres internos y acá las mujeres internas. Entonces comía uno y el cura allá. El cura ponía una silla y él se sentaba a comer aquí, viendo a todos sus internos, sus alumnos. Entonces nosotros vivimos esa experiencia bien bonita de que se fue mucha gente de Valledupar, no solamente nosotros dos, se fueron unos muchachos del Molino, Guajira, se fue Nerina Cárdenas, mi prima hermana Mariluz, mi hermana Maritza. Entonces era como alguien llegó aquí a Valledupar diciendo que había un pueblo en Nemocón que estudiar era regalado, y eso poco de mamás mandaron a los hijos a estudiar allá. Era muy barato, realmente era muy barato. Sería más barato que nos tuvieran por allá internos que lo que se podía gastar aquí en el Loperena o en el Industrial. Bueno, Jorge, la vida del artista es darle más importancia a lo espiritual que a lo material. Digo esto para preguntarle si con esas obras de arte que dejó Cajuma y que vendió, él alcanzó a tener una estabilidad económica o sencillamente quiso vivir como vivió sin importarle nada de lo material. No, a él no le importaba eso de hacer plata. Como te decía ahora ratico, a él sí le encantaba era salir en prensa, le encantaba que lo nombraran, que lo entrevistaran, que salieran en las fotos de él en el periódico, eso sí le encantaba, pero el dinero no. No, Cajuma no estuvo interesado en eso. Como dices tú, es una vida de lo que te va dando el día. Porque de hecho, Cajuma pudo haber vendido sus obras a un mayor precio. Y nunca hizo eso. Nunca. Cajuma llegó incluso, todo en Valledupar sabe, todos los artistas sabemos que Cajuma llegó incluso a llevar un cuadro a una tienda para que le dieran 2 o 3 botellas de whisky o de ron o de lo que sea. Entonces, nunca estuvo interesado en hacer dinero, porque si hubiera estado interesado en hacer dinero no hubiera hecho ese tipo de canjes por sus obras, ¿comprende? Y el volumen de obra que dejó Cajuma debe ser muy, muy, muy gigante, porque si algo tenía Cajuma sobre muchos artistas vallenatos es que él sí trabajaba todos los días como ir a un trabajo. Sí. Él todos los días tenía que pintar, pintaba todos los días como si ir a un trabajo, ¿comprende? No es como artistas que duran varios meses ahí descansando y después que van a pintar un cuadrito. No. Cajuma todo el tiempo estaba pintando, todo el tiempo. No dejó de pintar nunca. Pero yo digo que el volumen de obras que debe haber aquí de Cajuma debe ser impresionante. Debe ser muy, muy grande. Hacían ese comentario ese día de que él era una máquina, era una grabadora, que ya él no necesitaba ni siquiera de que tener un modelo ahí al frente, una modelo para él pintar, que todo lo tenía era... Totalmente, todo el tiempo. Él solo creaba su trabajo, él tenía un conocimiento profundo sobre la anatomía, sobre proporciones, sobre todo, entonces él no necesitaba de eso, solo necesitaba era un lienzo en blanco y ya. De ahí desarrollaba todo su potencial. Todo su potencial. Hombre, qué grato hablar con un personaje de la talla de Jorge Maestre. Jorge, quiero que ahora hablemos de la vida suya, de lo que ha hecho usted por el arte y concretamente por Valledupar. Ya sabemos que hay 14 esculturas aquí en nuestra ciudad que son de la autoría de Jorge Maestre. ¿Me permite un momento? Vámonos a unos mensajes comerciales y regresamos aquí precisamente con él. Tú soñaste con estas obras. Centro de Bienestar Animal, Ecoparque, Centro Sacúdete, Plaza de Atanques, Policía Metropolitana, Parque Blanco del Barrio Sicarare, Acueducto de Patillar, Parque Poncho Zuleta. El gobierno de Mello Castro marca hitos de ciudad. Mello Castro cumplió y sí pudimos salir adelante. Vamos para adelante, vamos para adelante. Alcaldía de Valledupar.
Bueno, amables televidentes, ay, me la anticipé cuando primero es la mujer, pero me la anticipé. Así es. La dejé con la intención, todo está fríamente calculado. Seguimos aquí en este su espacio Política Pública y algo más, hoy relajados totalmente porque estamos tratando lo espiritual. Hoy estamos sensibles porque tenemos un artista de gran talla y amerita la forma de hacer el programa hoy. Así que... Bueno, ustedes, antes de irnos a comerciales, precisamente porque tenía yo un bichito en el ojo. Pero usted, pero precisamente usted le estaba haciendo una pregunta a Jorge sobre sus obras. 14 obras bien representadas aquí en Valledupar, bien ubicadas aquí en Valledupar. Y precisamente usted le estaba haciendo la Bueno, la es que pregunta. de todas esas obras que son bien respetables todas, a mí la que más me llama la atención, la que más me impactó desde que la vi, es la de los poporos. Representa las 3 etnias, ahora son 4 porque ya... Sí, metieron a los cancuamos. Está claro que los cancuamos están allí metidos, pero estas imágenes de los poporos representan la etnia Arhuaca, Arzaria. la etnia Arzaria Y la Kogi. y la Kogi. Ujú. Se dice que la Kogi es la auténtica, la original. Sí. Bueno, entonces, a mí la que más me llama la atención es esa, pero igual, Jorge es el autor de La Sirena Vallenata. El cacique Upar. Bueno, mira, te voy a echar un cuento primero, que es que cuando nosotros nos vinimos de Bogotá, que yo terminé el bachillerato, yo decidí estudiar arte. O sea, era lo mío, era lo que yo dije, eso es lo mío. Yo cuando estaba muy niño pensaba ser médico, pero después me di cuenta de que médico, si yo estoy pintando y toda la vida he pintado, yo soy pintor. Entonces me fui a la Universidad del Atlántico, estudié artes plásticas, 5 años, y vine aquí a Valledupar, fue a sacar una visa para ir a Venezuela, y que de Venezuela yo me iba a ir para París, porque ese era mi sueño, ir a París, donde la meca de los artistas en todo el mundo entero, todo pintor del mundo entero quiere ir a París en algún momento. Entonces, pero con tan mala suerte que llegó a Valledupar y estaba Gloria Castro Maya de directora de la Casa de la Cultura, y yo cuando estaba de niño, como de 12, 13 años, 11 años, o no, un poco más, había asistido a unas clases de pintura con Gloria Castro. Ella daba pintura en la Casa de la Cultura, ¿no? Y entonces a mi regreso había el Salón Nacional de Arte, el 27º Salón Nacional de Artes Visuales, estaba en Valledupar, y resulta que yo era uno de los ganadores del 27º Salón Nacional, con un grupo que tuvimos en Barranquilla que llamamos el Sindicato, porque funcionábamos en un teatro abandonado del barrio abajo, donde había funcionado un sindicato, y había una placa que decía el Sindicato de los Trabajadores. Entonces nosotros decidimos llamarnos el grupo El Sindicato, Carlos Restrepo, Ramiro Gómez, Alberto del Castillo, Efraín Arrieta y mi persona. Nosotros hicimos Alacena con Zapato. Fue una obra que hicimos unas tablas de madera viejas, con clavos viejos, papá. Nos fuimos a los botaderos de basura de la vía 40 y recogimos casi 300 pares de zapatos usados, botados. Y esos zapatos los cogimos y los pegamos en una caja que no se veía la madera, zapatos clavados por todos los lados. Mandamos a esa obra, le pusimos Alacena con Zapato y ganamos el 27º Salón Nacional. Entonces yo estaba en Valledupar sacando mi visa cuando veo, anda, mira, Alacena con Zapato en Valledupar. Ah, increíble. Y había una profesora que se llamaba Nora Parra con un grupo de alumnos de Loperena, y yo me puse a hablar de cada una de las obras, ¿no? Uno recién salido de la universidad te conoces todo el movimiento del Valle del Cauca, de Cundinamarca, de Antioquia. Entonces uno conocía todo, John Restrepo, Steven S., todos los artistas uno conocía. Entonces uno conocía las obras. Félix, no, eran todos nuevos, ya eso, nuevo. Ya
Ya esos rayos y eso ya eran ya personajes, consagrados, ya. consagrados. Exacto, eran los artistas jóvenes nuevos de la generación mía. Ever Astudillo, John Castel del Cali, toda esa gente. Entonces yo me puse a describir cada obra al grupo de alumnos, pero no sabía que ahí estaba Gloria Castro. Y ella iba atrás, era la directora de la Casa de Cultura, iba atrás. Donde yo iba, y cuando yo terminé de ver, Orejito venía acá, ¿y tú qué estudiaste? Y yo dije, no, yo estudié arte en la Universidad del Atlántico. ¿Cómo vas a hacer? Hombre, yo estoy necesitando un profesor de pintura y me quedé, no fui a ningún París. De igual manera es como también buena suerte porque enseguida consiguió trabajo. ¿Y cuántos estudiantes no salen de las universidades y se quedan ahí ver y qué hago ahora? No, pero mejor la suerte para Valledupar porque Claro. se ganó un artista. Allá es que voy yo, Churio, que es el hecho de que a mí me funcionó porque hice lo que quise hacer. Primero que todo, que yo el profesor anterior de la Casa de la Cultura de dibujo eran niños. Y yo dije, no van de niños, adultos. Se abran matrículas para adultos. Y eso se matriculó un mundo de gente. La gente no sabía que en Valledupar había una necesidad de que enseñaran arte y pintura plástica. Claro. No había eso. Entonces, eso fue una sorpresa a todo el mundo. Entonces fue cuando me nació la idea. Yo le dije a la señora Gloria, hombre, vamos a hacer mejor una escuela de bellas artes. Y mira el poconón de gente. Eso no es para hacer unas clasecitas aquí. Y entonces hicimos todo el cuento, todas las cosas. Y con suerte que yo le caí muy bien a Consuelo Araújo Noguera porque yo le llevé un diseño de una tarima, cuando se decoraba la tarima en la Plaza Alfonso López. Y a ella le encantó el diseño que yo hice de un Francisco el Hombre y un diablo con unas mariposas amarillas, porque ese año venía García Márquez a la ciudad. Y entonces hice también eso, duré 9 años haciendo la escenografía del Festival Vallenato. Además diseñé el trofeo que aún se entrega, que es el Cacique Upar, en base al Cacique Upar que ya yo había hecho en el año 1987. Y entonces ya la gente empezó a conocerme, a verme, y ya empezaron a buscarme para hacer esto. Yo, por ejemplo, trabajé 3 carnavales con Rodolfo Campos Soto haciendo carrozas. Y eran las carrozas más espectaculares que alguna vez se habían hecho en Valledupar, porque eran hechas por un artista, no eran hechas por un carpintero, ni por, ¿sientes? Entonces yo hacía unos diseños y unas esculturas, en realidad eran mis esculturas de papel y alambre, eran mis carrozas, duré 3 años trabajando. Luego me buscaban de los barrios para que yo montara comparsas de carnaval, con disfraces, yo diseñaba los dragones, diseñaba cabezones, muñeconas. Entonces eso fue recién llegado. Los 3-4 primeros años de Valledupar yo la pasé en eso. Hasta que ya se logra fundar la Escuela de Bellas Artes, me nombran a mí de director de la Escuela de Bellas Artes, comenzamos a funcionar arribita del Telecom en la casa de la familia de Iván Villazón. Crispín Villazón. De Crispín, la familia de Crispín Villazón, en esa casa, ahí abrimos la Escuela de Bellas Artes y comenzamos a hacer. Entonces Edith Castro de Rodríguez, la esposa de Luis Rodríguez Valera, el que fue gobernador, ella me colaboró mucho con caballetes, lockers, pianos, porque la Escuela de Bellas Artes yo la abrí con pintura y música de una vez. Entonces me regalaron pianos, entonces se creció la Escuela de Bellas Artes, se llenó de gente, muchos de los artistas que hay son salidos de la Escuela de Bellas Artes, como Eibar Moya, Douglas Mendoza, Walter Arlán, todos esos pelados salieron de la Escuela de Bellas Artes. Entonces, ya cuando estoy en la Escuela de Bellas Artes, yo le digo a la señora Edith, ¿sabe qué? ¿Por qué no me regala unas bolsas de cemento y unas varillas de hierro y yo con los alumnos me hago una escultura? Hicimos El Viajero y ahí fue que empecé. Y ya la gente vio El Viajero, enseguida me buscaron para hacer esto, para hacer lo otro. Y ahí comencé. Ahora tengo 14 esculturas: Hernández Santana, la monja Juana Jugán, el Rafael Carrillo, los Poporos, la Sirena de Hurtado. No, tengo 14. Ahorita acabo de hacer el que fundó la cooperativa de profesionales de la educación. Ese también lo acabo de hacer, un edificio que construyeron los profesionales de la cooperativa. Entonces, y ya comencé a ser reconocido por eso. Entonces ya hice esculturas en Aguachica, hice el morrocoyo, en Codazzi hice las guitarras, tengo esculturas en Río de Oro, hice una cruz en una punta de un cerro, hice la custodia de Vadillo en Vadillo,
y ahí seguimos, y ahí estamos haciendo, todavía quiero hacer más. Bueno, pero usted, hemos hablado de sus obras como escultor, además de ser un creador, que creó una institución para educar en materia de arte. Pero usted no solamente es escultor, también es pintor. Sí, ¿Qué hay de eso? ¿Qué ha hecho usted como pintor? Bueno, en realidad como pintura casi nada, porque yo cuando te dije que al llegar a Valledupar yo me dediqué fue a eso, del Festival Vallenato, de los carnavales, me buscaban para eso. Y entonces los cuadros que yo pintaba eran como muy poquitos. No. Yo no fui así como Cajuma que todos los días pintaba. A mí incluso a veces pintar me cansaba, cosa que no me causa la escultura me divierte. ¿Entiendes? Entonces, casi pintura no tengo. Y ahora, y hablando de la Escuela de Bellas Artes, eso también fue una cosa como que yo advertí. Entonces yo le dije precisamente a la señora Edith Castro, que era como mi mano derecha, porque Edith Castro Rodríguez, la esposa de Luis Rodríguez Valera, ella era pintora y tiene muchas obras. Ella todavía está ancianita ahí, viva, ahí de la Casa de la Cultura hacia abajo donde vive. Entonces yo le dije, señora Edith, ¿sabe dónde quedaría bonita esta Escuela de Bellas Artes? Ahí donde estaba la Escuela Industrial. Porque yo cuando niño estudié ahí, en una escuela, eso antes se llamaba era la Escuela Industrial, todavía no se llamaba Impecan, sí, se llamaba Escuela Industrial. Industrial en su momento llegó a ser la Escuela de Arte y Oficio. La Escuela de Arte y Oficio así fue como nació, Ajá. La Escuela de Arte y Oficio. Entonces resulta que en ese lugar ya habían mudado la Escuela Industrial para allá, para el Impecan, y ahí estaba funcionando, era un colegio de primaria que se llamaba Germán C. Hernández. Entonces un día se me presenta la señora Edith allá en la Escuela de Bellas Artes, allá en la casa de Crispín Villazón, de los de Arma. Me dice, Jorgito, te conseguí para lo que hiciste, para que vayas a la asamblea departamental y pidas la edificación. Yo, ¿cómo va a ser, señora Edith? Yo cogí y reuní todos los alumnos. Eran en ese entonces como 2 semestres apenas, 2, 3 semestres. No había más de 20 y pico de alumnos. Y me los llevé para la asamblea departamental. La asamblea departamental, el director era Miguel Villazón Quintero, era el presidente de la asamblea, conocido mío. Entonces resulta que dice, bueno, 5 minutos al director de la Germán C. Hernández y 5 minutos al director de la Escuela de Bellas Artes, ¿por qué esas instituciones deben quedar en ese edificio? Y le dije, yo me acuerdo de un señor de bigotes así, le dije yo, hable usted primero. El tipo habló como 7 minutos. Y me paré, yo hablé 3 minutos y se paró la asamblea. ¡Entréguenle eso a la Escuela de Bellas Artes! Me acuerdo que yo hablé sobre cultura, historia. Aquel empezó a hablar fue de la necesidad de los niños. Y yo, no, hermano, yo me voy es por la historia. Valledupar necesita. Bueno, la Escuela de Bellas Artes ahora pertenece a la Universidad Popular del Estado. Eso fue un error mío, eso fue lo peor que yo hice. Yo me pasé un tiempo detrás de, bueno, ¿cómo es que se llama él? Bueno, ahora se me olvida el nombre, de pronto lo recuerdo. Y yo estaba detrás de él, porque la Escuela de Bellas Artes nació primero en la Casa de la Cultura. Después la pasamos para la Casa de Cultura de Armas. Luego estuvimos un tiempo donde estuvo el Ateneo del Rosario, ahí estuvimos un ratico. Y ya después, entonces nos pasamos para acá. Entonces yo era mi afán y que, como yo estudié en la Facultad de Arte de la Universidad del Atlántico, yo quise hacer lo mismo, anexar esto como facultad a la universidad, y la embarré porque cogieron eso, fue demandada. Ahí no están enseñando arte, ahí hacen es como un relleno de horas de cátedra de economistas, ahí hay de gente que estudia derecho. O sea que la Escuela de Bellas Artes no cumple la función de una Escuela de Bellas Artes. Pues eso sí es verdad, hay estudiantes de Derecho y de otras facultades que ellos... Van como yo a unas veces horas. he preguntado, ¿por qué un estudiante de Derecho tiene que dirigirse a la Escuela de Bellas Artes? ¿Por qué un ingeniero ambiental tiene que dirigirse a la Escuela de Bellas Artes? Es verdad, y entonces... Son cosas como que uno ve como con cierta... Fuera de contexto. Sí. Fuera de contexto, porque entonces lo que están usando es como si fueran unas horas de relleno. Entonces todo el que necesita horas de relleno, entonces vaya allá y haga unas horas de dibujo, unas horas de música. Entonces nos están formando
artista, que es la intención de una escuela de bellas artes. Y en vez de eso deberían de coger a los estudiantes de cada facultad, más bien inducirlos más hacia su facultad. Correcto. Que por algo que no les va a servir No en el va a servir futuro. de Eso nada, sí es bien sí. cierto. Vámonos a unos mensajes comerciales y regresamos aquí a Política Pública y algo más. Y vamos a... Hola, soy Natalia Linares y quiero invitarte a que nos acompañes aquí en La Gota Fría y otros escenarios a los Juegos Intermunicipales en la ciudad de Valledupar del 8 al 20 de julio. Los esperamos. Regresamos a Política Pública y algo más. ¿Le gané esta vez? Bueno, yo siempre le doy la prevalencia a las damas. Y usted es toda una dama, ni más faltaba. Siempre. Así es, continuamos aquí con Jorge Maestre. De verdad que nosotros estamos contentos. Tenemos aquí un gran artista. Pero Daisy, nos hemos dedicado más a la parte de las vivencias artísticas de Jorge, pero yo quisiera saber más de la parte humana de Jorge, o cuando él la va mezclando ahí, pero siempre tenemos por allá, como decía al comienzo, un jarlista guardado en su corazón. Ajá. Siempre ha estado metido en esas cuestiones de compartir con motociclistas de alto cilindraje. Eso también es bueno que los televidentes de Política Pública y algo más conozcan esa parte folclórica de Jorge. No, es que me encantan las motos. Pues siempre me gustaron las motos. Cuando mi primer vehículo fue una motico, unas que llamaban que FZ50, ¿te acuerdas? Esas moticos, yo compré mi motico y yo me acuerdo que cuando Unas que parecían un grillo. Yo me acuerdo que cuando yo abrí el manual, pero eran buenísimas. Eran muy buenas, muy buenas. Todavía existe, pero ha cambiado tremendamente el modelo. Esa FZ50 traía un manual y en las dos primeras hojas del manual había un muñequito así pintado. Tenía botas, blue jeans, guantes, chaqueta, casco, gafas, y yo salí a comprar eso inmediatamente. Y entonces todo el mundo en Valledupar me decía, fue el primero en usar casco, en moto en Valledupar. El nene moto, y tú, quítate ese casco, parecéis la hormiga atómica, me decían. Hijo de madres condenados, eso. Entonces yo seguí con mi cuento de mi casco. Me hice una colección de guantes, me hice una colección de botas de caña alta y ya comencé a comprar otra moto más grande. Yo recuerdo que tuve una CM200T muy linda, esa moto a todo el mundo en Valledupar le encantaba, yo decía que era mi Rolls Royce. Entonces resulta que... Y eso dio a pie a que yo me hiciera amistad con el Nene Moto, que es una persona que toda la vida se la ha caracterizado, era otro gremio, ya no eran pintores, sí, claro, ni escultores, no, pero otro gremio. Pero siempre... No, eso nunca ha faltado. Pero es que mira, los personajes precisamente sí, nosotros, claro, cuando nosotros, el Nene Moto se encargó aquí en Valledupar de hacer desfiles de política y de artistas. Entonces, si un artista lanzaba un long play, el Nene Moto, entonces el Nene Moto iba el artista Silvestre o el que fuera y le toma, nene, para la gasolina de las motos y para la gasolina de ustedes, o sea, el rock. Entonces yo siempre anduve en el Nene en ese combo y trajimos aquí a Valledupar jarlistas de Bucaramanga, trajimos motos, las mejores y grandes motos que nunca habían visto en Valledupar, hicimos unos 2 desfiles con esa gente de los Santanderes y salíamos. Por ejemplo, yo me acuerdo que con el Nene Moto nos íbamos al concurso de cometas de Patillal. Tuvimos 10, 15 motos con unas cometas en la espalda y a concursar a Patillal, a volar cometas, porque esa es otra cosa que hago también. Me ha gustado toda la vida hacer cometas. Tengo una cometa sensacional hecha de varillas de aluminio con tela y cuando la vuelo todo el mundo, ¡oh, qué cometa! Es un cajón japonés. Y también me he dedicado a eso, entonces a los nietos, a los amigos, a los sobrinos, les hago cometas con figuras de gallo, de hombre araña, de no sé qué, entonces esa parte también me ha gustado. Y lo de la moto, no, sensacional, yo ahorita mismo tengo una moto muy grande, que es una Goldwing 1100 centímetros cúbicos, una moto que tiene un motor más grande que el de un Renault 4,
y yo con esa moto a Barranquilla, a Bucaramanga. Me encantaba eso de la carretera, de ponerse una pañoleta de esa y salir. Ya casi no lo hago, ya casi no hago eso. Churi, ya casi no hago eso. No, pero es que los artistas se ven como que llamativos, ¿verdad? Con esa pañoleta como Ya lo dijo, ya le gustan los artistas. Qué cosa con esta mujer. Son como unos deportes extremos ya. Está en todo su derecho, solo por molestar. Jorge, y bueno, ¿en qué está trabajando Jorge Maestre en estos momentos? Bueno, ahora estoy trabajando para la gobernación del departamento del Cesar. Estoy haciendo 3 obras. Una es el Paseo de la Fama. El Paseo de la Fama en Hollywood, ¿te acuerdas? Son unas estrellas que están en el suelo con los artistas más famosos. Pues estamos haciendo un Paseo de la Fama para 102 artistas de la música vallenata, incluyendo como desde Guillermo Buitrago para acá. Todos, ¿no? Abel Antonio Villa, todos. Son 102 artistas, incluyendo algunos nuevos, como Silvestre o como Peter Manjarré, están incluidos ahí. Algunos de la nueva ola. Unos de la nueva generación. Algunos todavía no merecen una estrella, porque como ya ves que en Hollywood eso es un artista que se lo merezca. Entonces, porque si le vamos a dar estrella a todo el mundo, no va a alcanzar las calles del valle para poner tanto gente por ahí que hace vallenato. Lo único que esperamos acá en política pública y algo más es que no se vaya a quedar uno de esos grandes, de esos auténticos, de esos tradicionales por fuera. No, al contrario, mira que habían dos agrupaciones, porque me habían dicho solo artistas del acordeón, de la composición, del canto, de la caja, de la guacharaca y de guitarra y bajo, que solamente son 3, que es Hugo Martínez, ese el Maño Torres y el otro el Kevas, esos son los únicos. Pero yo le dije a ellos, pero ahí faltan 2 grandes, que no es una persona, pero son unos artistas muy grandes, los Corraleros de Majagual y los Playoneros del Cesar. Entonces eso los incluí yo para hacerle un ícono de un tocadisco, porque los íconos son el ícono de un acordeón para los acordeoneros, un ícono, son unos íconos así de bronce, en alto relieve, un tintero para los compositores, un micrófono para los cantantes. Entonces, tú sabes, la estrella lleva siempre un ícono que representa en Hollywood, si es cantante, si es cineasta, si es no sé qué. Entonces quise hacer eso también. Y estoy haciendo una fuente. Es una fuente que Luis Alberto Monsalvo vio en Boston, Massachusetts. Y la fuente tiene como unas odaliscas griegas y tiene muchos chorros de agua. Es una fuente hermosísima. Entonces él me dijo, yo quiero hacer algo así. Y estamos haciendo algo así, pero entonces yo le dije, no, vamos a cambiar esas odaliscas griegas y esos niños griegos por unos pelados volando cometa o bailando trompo, algo nuestro. Claro. Y las odaliscas son unas lavanderas, entonces puse 4 lavanderas, una que está manduqueando, una que está torciendo un trapo, otras 2 que están con la lata que ya se van para la casa. Entonces estoy en eso y la fuente es muy, muy grande, es una fuente de 5 metros con 40, casi 6 metros, lo que tiene un poste de la luz. Es una fuente gigante que oye, yo espero que les guste a los vallenatos. Estamos trabajando duro, fuertemente para hacer algo bien bonito. Y el otro trabajo es que yo hace como 14 años viviendo en Bogotá diseñé un Francisco el Hombre y el Diablo, y yo toda la vida he estado detrás de la gente. En la administración primera de Luis Alberto intentamos, pero ya no hubo tiempo. Y ahora sí, entonces estoy que comienzo ese trabajo en estos meses para tenerlo listo por allá como para noviembre o diciembre. Bueno, José Muníbede tocó algo de su vida, o sea, humana, su parte humana. Y mientras usted le respondía, habló de sus nietos. ¿Cuántos hijos, cuántos nietos tiene Jorge? Yo tengo 2 hijos. Ana María, que fue mi primera hija, la tuve con una antioqueña. Mi hija Ana María es una niña muy hermosa, era modelo de revista y una vez siendo modelo en RCN
consiguió un trabajo en Claro, se fue para Guatemala y allá conoció a un tipo y se casó. Y mis 2 nietos son corredores de karts. Son los campeones nacionales de Guatemala, mis 2 nietos, en karts, porque el abuelo y el papá son aficionados a eso y ellos tenían comodidades como comprarle. Entonces mis nietos tienen 2 karts, uno para practicar y uno para correr, tienen sus ingenieros, mecánicos y todo. Y tengo un hijo que es con una vallecaucana, con una caleña, y mi hijo vive en Roldanillo, Valle del Cauca. Ese estudió idiomas y es profesor de idiomas. Esos son mis dos hijos. Pero no le heredaron a usted Nada del arte, nada. Sí. ¿Y la bohemia? La bohemia, no, esa continúa. Por eso, pero sí le heredaron eso. No. Tampoco. No. Claro, Mi hija es muy calmada, ella dedicada a su trabajo, conoció a ese muchacho afortunadamente y le ha ido muy bien en Guatemala. Y yo no he podido ir, pero tengo ganas de ir. Bueno, eso está bien. Pero yo creo que hay Jorge Maestre para rato, para el bien del arte también. Vallenato, y ojalá todas esas iniciativas que tiene se vayan cristalizando por el bien del arte nuestro. Sí. Y le pregunto, Jorge, ¿ha tenido proyección internacional en algunas obras o están aquí en Colombia? Solo nacional, sí. Yo tengo obras, como te dije, en Aguachica, en Río de Oro, pero no tengo obras así a nivel internacional. Todo mi trabajo se lo he dedicado a Valledupar, además que yo sueño con una ciudad linda y me ha tocado la fortuna de verla. Valledupar, cuando yo nací, era un pueblito paupérrimo, y miren lo que se nos ha convertido. Y yo quiero eso, ¿no? Que es como tu casa, tú en tu casa compras un cuadro, compras una tallita, así que Valledupar se vea lindo porque esté adornado por obras. Todos queremos ver a Valledupar. Valledupar es lindo. Tú no sabes que yo acabo de hacer, Yuri, un monumento en Maicao, lo hice en diciembre. Era para ponerlo en 4 vías en un parador turístico que acaba de construir la alcaldía, muy hermoso. Y los indios no dejaban poner el monumento. Duraron 6 meses para que le dieran una plata y dar permiso para que esos indios guayú todo es plata. Entonces resulta que tuvieras la percepción que tienen los guajiros de Valledupar. Para ellos Valledupar es una hermosa, linda ciudad, no como las de ellos, todas desordenadas, mugre, sucia, que ese Maicao es horroroso. Uy, Dios mío. Lástima que la inseguridad nos esté afectando. Oye, tanto. Sí, Hay que decirlo con mucha tristeza. Sí. La inseguridad se ha apoderado de nuestro querido Valledupar y todos tenemos que apuntar a que eso desaparezca. Así, no, y es que Valledupar no solamente para el Guajiro, uno va a otras zonas del país, uno se encuentra con gente que ha visitado a Valledupar y dice, no, pero es que Valledupar es hermoso. Quizás los que habitamos acá, los que nacimos acá, no tenemos esa percepción por estar aquí. Exactamente. Claro. No, mire, le cuento que en una ocasión, yo siendo presidente del Consejo Municipal de Valledupar, estuve en Bogotá y llegué allá anunciaban Parranda Vallenata en vivo. Parranda Vallenata en vivo y yo, curioso, era un restaurante. Y volví en la noche y vamos con los 2 concejales que andaban. Oye, vamos que allá están anunciando Parranda Vallenata en vivo, vamos a ver qué es eso. Cuando llegamos y vimos, comenzó la parranda, una presentación. Hicieron que, como yo venía de acá, y ¿y ustedes quién? Bueno, yo canto. Digan algo, man. Y canté, modestia aparte, Jorge, la verdad es que la gente se motivó bastante, porque ellos sienten que uno tiene, que uno se ha bañado en el Guatapurí. Y ellos quieren vivir esa experiencia. Sí, la gente cuando el cantante que estaba oficial del grupo, cuando yo canté, se me dice, oiga, yo estuve en el valle. ¿Se bañó en el Guatapurí? Sí, me bañé en el Guatapurí. Es decir, ya perdió su rol de cantante y me lo dejó a mí, pero no, el cantante siga. Es que yo pienso que, volviendo otra vez a Cajuma, es que él se bañó también en el río, ¿cierto? En el Guatapurí, porque él se quedó amañado de igual manera aquí en Valledupar. Claro. No, es que Valledupar es una ciudad. Cajuma se enamoró de Valledupar. Sí. Se enamoró ellos se quedaron. Y se enamoró aquí también. Sí, y yo estuve
Hace un momento Jorge mencionó a Nora Parra. Yo fui alumno de Nora Parra en el Operena. Y también pintaba con ella cosas. Ajá, sí. Lástima, ella se fue, me dijeron que está por Barranquilla. Sí. Supe por ahí, porque ella también es una gran artista. Una gran artista. Nora Parra. Bueno, entonces, el tiempo, que como dice Sergio Moya, el tiempo se ha convertido en mi peor enemigo. Sí. Bueno, Jorge, ya el tiempo nos dice que tenemos gracias por haberme invitado. Muy buen rato, me he reído, la he gozado, me he sincerado, chévere, bacano, la pasé muy rico. Y eso que no es muy amigo de las entrevistas. Sí, no es muy amigo. Jorge, pero bueno, con todo eso que usted ha hecho, hay una pregunta obligatoria, la que decía Rosendo Romero. ¿Cómo le ha ido con esto? Bueno, yo no me puedo quejar. Yo sí, a diferencia de Cajoma, a mí sí me gusta hacer plata. Y no, muy bien, a mí me encanta. Yo he tenido la oportunidad de salir del país, de viajar, de estar en muchas partes. Y es lo que me encanta, hacer plata para poder viajar, conocer otros lugares. Eso sí, a mí sí me gusta eso. Y afortunadamente ahora último, créeme, Julia, ahora último es que se han dado cuenta de lo costoso que es una escultura. Antes me las pagaban muy baratas. Sí. Ahora sí las están pagando muy buenos precios por las obras de arte, sobre todo esta administración. No, y se ve porque es que las obras suyas están como íconos de la cultura nuestra. Usted llega a La Ceiba, ahí están los músicos. ¿Y quién es ese escultor? Llega Gustavo, La Sirena, lo primero, que vienen los cachacos. No, y los premios Sirena Vallenata. Y el premio Sirena Vallenata también es mío. Está presente. Y ahí se va cotizando. Sí. Y cuando muera se cotiza más todavía. Eso. Ojalá sea antes de morirme. No, que los homenajes se los hagan, que le vayan a hacer, se los hagan ahora en vida para que se los goce. Sí, porque es que estamos acostumbrados que los homenajes vienen después de muerto, para que se los gocen otros. Bueno, qué programa tan agradable. Infortunadamente, como le decía hace un momento, el tiempo sigue su marcha, no perdona. Tenemos que decirle, Daisy. Bueno, ya vamos a darle la oportunidad de despedirse de ese público que contempla sus obras. A mí me gusta una frase de los Rolling Stones que dice, "The time waits for no one". El tiempo no espera a nadie, manito. Mira, que hasta inglés hemos hablado. Otros idiomas. De verdad, como le dijo José Munive, de verdad estamos aquí muy contentos con su presencia. Lástima que el tiempo se nos ha agotado, pero sí. Yo sé, ya sabemos que no le gustan mucho estas entrevistas y eso, pero nosotros... Cuando le guste. Y que sea muy pronto. Y de verdad, aquí en Política Pública, decirle a todas las áreas que están encargadas de hacer diferentes homenajes aquí, que lo tengan presente, por favor, pero para que se lo gocen. En vida. Sí, y también que vea que le gusta con su traguito. Ojalá después de una caravana de jarlistas. Exacto. Sí, eso es un espectáculo. Claro, es que sí, ¿no? Y que se ven ellos espectaculares, yo se lo dije ahorita. Vuelve la hembra con la cosa. Jorge, muchas gracias. No, gracias a ustedes, hermano, gracias. No, cuando quieran, llámenme porque la pasé muy bacano, no pensé que se pasaba tan bacano. Bueno, y a ustedes también, gracias por estar ahí siempre acompañándonos. Y los esperamos el próximo jueves aquí en Política Pública y algo más. Que Dios los bendiga.